Ahora sí, el movimiento circular se ve, por ejemplo, en un molino y se ve en el carrusel. Ambos dan vueltas y vueltas y vueltas, pero son accionadas por un motor. El motor está conectado al eje y la rueda va girando, 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 ¿no? Y eso hace de que exista movimiento circular. ¿Cuáles son las características del movimiento circular? Primero, se considera como una magnitud vectorial. Tiene dirección y tiene sentido. La dirección de la velocidad angular es perpendicular al plano. Este movimiento, como se están viendo, es rotatorio. Va girando a través de un eje. Y acá ustedes están viendo, hay una bolita, ¿no? Una esferita que está recorriendo. Está recorriendo todo el perímetro de la circunferencia. Pero existe otra velocidad. Esta velocidad le llaman velocidad tangencial. ¿Por qué le llaman tangencial? Porque es tangente a la circunferencia que está describiendo. ¿Ya? Entonces, cuando se duplica la velocidad angular, dicen también que se duplica la velocidad tangencial. Si se triplica la velocidad angular, se triplica la velocidad lineal, perdón, tangencial. Esta es la velocidad tangencial, ¿ya chicos? Esta velocidad que ustedes están observando y que estoy señalando es la velocidad tangencial. Y la W indica la velocidad angular. La velocidad angular se da en radianes por segundo. ¿Ya? En radianes por segundo. Y la velocidad tangencial se da en metros por segundo o centímetros por segundo. Es lo mismo. Entonces, mírenme, cada vez que ustedes observen radianes por segundo, se está refiriendo a la velocidad angular. Y si es metro por segundo, se está refiriendo a la velocidad tangencial. O sea, hay dos tipos de velocidades cuando un objeto se mueve en trayectoria circular, que es la velocidad angular y la velocidad tangencial. A ver, dice, la dirección de la velocidad angular es perpendicular al plano. Muy bien, eso sí, acá está, ve, acá forma 90 grados. 90 grados está formando acá. Ahí está. El valor de la velocidad angular es llamada rapidez angular, si es cierto, también se llama rapidez angular. La unidad de la velocidad angular en el sistema internacional es en radianes por segundo. Ajá, ustedes están viendo acá, ve. Radianes por segundo es la unidad de la velocidad angular. ¿Ya? Entonces, esto no hay que olvidarse. ¿Qué más nos dicen? En el movimiento circular uniforme, ¿no? O sea, el MCU, más conocido como MCU, dice que no cambia de valor ni dirección. Claro, si el movimiento es este sentido, ¿no? Si el movimiento es de este sentido, nunca va a cambiar el sentido de la velocidad ni angular, ni tampoco tangencial. ¿Ya, chicos? Entonces, hoy día hablamos de la velocidad tangencial, y la otra, ¿cómo se llama? Y la otra se llama velocidad angular. ¿Ya? Listo. A ver, tenemos la B y la W.
¿Quién de las dos es la velocidad angular? ¿Mm? ¿Cuál de los dos es la velocidad angular? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál de las dos es velocidad Profe, yo angular? los veo igual. ¿Ah? Yo los veo igual, profe. ¿Cómo lo vas a ver igual? Este es B, V, y este es W. ¿Cuál es la velocidad angular? ¿La V o W? Tiene que saber diferenciar porque vamos a hacer problemas. Profe, yo también voy a ser sincero, yo también lo veo igual. A ver, Sebastián, ¿cuál de las dos es la velocidad angular? ¿La primera o la segunda? ¿Mm? Angular, ¿no, profe? Sí, angular, ¿cuál es? Ya, profe, sería la segunda. La segunda, pues. Claro, ¿dónde está la diferencia? Obviamente, la segunda es la velocidad angular. Y la Profe. velocidad tangencial es el V. Ya, no olvidarse. Datos importantes. En el movimiento circular uniforme, la velocidad angular no cambia el valor ni la dirección. Ya, eso ya sabemos. El valor de velocidad angular se denomina rapidez angular. Claro, la velocidad también se le llama rapidez. Y el movimiento circular uniforme, cualquier parte del cuerpo que gira, tiene la misma rapidez angular. A ver, vamos a ver. Aquí está la velocidad tangencial. Este es la velocidad tangencial. Miren cómo gira. El movimiento es así, ¿ve? Este movimiento es horario o antihorario. ¿Mm? ¿Saben lo que es horario y antihorario? ¿Saben? Horario. Digo antes. Este es horario Está diciendo antes. y lo de acá, este es antihorario. Antihorario. Entonces, ¿este movimiento qué cosa es? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, pues. Antihorario. Antihorario, pues. Fíjate bien cómo se mueven las agujas de tu reloj. Mira, pues mira. El movimiento de las agujas de tu reloj es el movimiento horario, porque da la hora. Con ese movimiento da la hora. Pero cuando es al revés, está en sentido contrario, se llamaría antihorario, porque está en contra. Característica de la velocidad tangencial, ¿cuál es? Es que es una magnitud vectorial que tiene dirección. Su dirección siempre es tangente a la circunferencia. Bueno, ustedes en geometría plana, ustedes sabemos que un círculo, si trazamos una línea así, se le llama tangente. ¿Estamos? Se le llama tangente. Entonces, si hablamos de un cuerpo que gira y gira con un movimiento circular, entonces interpreta a la recta tangente, ¿no? Entonces, por eso que le llaman velocidad tangencial. Bueno, su unidad es el metro por segundo, ¿no? Ya le hemos hablado. Y es lo mismo que rapidez tangencial. Velocidad o rapidez es lo mismo. ¿Qué más? Nada más. A ver, pasamos por acá. Dice, datos. En movimiento circular uniforme, la velocidad lineal cambia de dirección, pero no de valor. Y dice, el valor de la velocidad tangencial se denomina rapidez. Bueno, ya hemos hablado de eso. El movimiento circular uniforme, cualquier parte del carrusel, no tiene la misma rapidez lineal. Bueno, ¿por qué dicen esto? Porque el movimiento del carrusel hay paras, ¿no? Y hay arranques, ¿no?
Estas pares de arranque son los que hacen que la velocidad cambie, pues. No va a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y acá, como ustedes están viendo, en esta fotografía, se está viendo acá un carrusel. Sigamos con el carrusel, ¿ve? ¿Cómo le da el movimiento? El movimiento es circular, ¿no? El movimiento es circular. Profe, sería antihorario su movimiento, ¿no? Claro. Sí, es que el sentido horario y antihorario depende de cómo se mueva cómo se mueve el objeto. La relación existe que para calcular la velocidad tangencial, para calcularla, bastará conocer la velocidad angular multiplicada por el radio. ¿De dónde salió el radio? Si hace un movimiento circular, cada círculo tiene un radio, pues. Ese es el radio a que se está refiriendo. Entonces, si nosotros multiplicamos su velocidad angular por el radio, ¿qué es lo que estamos obteniendo? La velocidad tangencial. ¿Ven? Recuerden que la velocidad tangencial se da en metros por segundo y la velocidad angular, ¿en qué se mide? ¿Qué es lo que mide la velocidad angular? ¿Se acuerdan? En Radio entre radianes segundos. por segundo. ¿Ya? Bueno, a ver, vamos a verlos por aquí. Dice, comprensión de la información, manejo de la información. Indique verdad o falsedad. A ver, muchachos, ¿qué dice? La velocidad tangencial depende de la distancia del centro de giro, verdadero, porque sabemos que esto es directamente proporcional al radio multiplicado por la velocidad angular. ¿Ya? Apunten eso. Siguiente. La velocidad tangencial y la velocidad angular son magnitudes escalares. Falso. Falso. Porque son magnitudes. ¿Qué magnitudes son? Magnitud tangencial. ¿Qué son? ¿Magnitudes escalares? Tangencial. Vectorial. Vectoriales, pues. Ellas son vectoriales. A ver, ¿qué diferencia entre vectoriales y escalares? Es que las vectoriales tienen un sentido. Tienen sentido. Y la escalar no tiene sentido. Por ejemplo, yo tengo 40 segundos. 40 segundos. Y tengo 20 metros por segundo. ¿No? 40 segundos y tengo 20 metros por segundo. A ver, les hago una pregunta. ¿Cuál de los dos ejemplos pertenece a una magnitud vectorial? ¿Al de 40 segundos o al de 20 metros por segundo? ¿Cuál tiene sentido vectorial? ¿O cuál es una magnitud vectorial? ¿20 metros por segundo, profe? 20 metros por segundo. Eso es una magnitud vectorial. ¿Por qué? ¿Por qué vectorial? Porque mira, yo tengo una bolita que está recorriendo, entonces, y me dicen que tiene 20 metros por segundo, su velocidad. Entonces, ¿hacia dónde tiende? Voy a asumir que va hacia la derecha. Entonces, ese 20 metros por segundo tiene sentido, porque yo no sé si va hacia la derecha o hacia la izquierda, no sé yo, pero tiene sentido. Entonces, eso se llama vectorial. Las vectoriales son las que tienen sentido. En cambio, las escalares no.
las escalares que no tienen sentido, o sea, son muertos. Por ejemplo, 40 segundos. 40 segundos, ¿cómo lo represento 40 segundos? ¿Como la velocidad? No, porque solamente mide una duración de algo, ¿cierto? Mide una duración de algo. Entonces no puedo decir que los 40 segundos se considera una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque los 40 segundos es escalar y es un valor muerto. Es como la masa, ¿no? ¿Cuánto es la masa? Ah, la masa es de 70 kilogramos. 70 kilogramos, pero no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene dirección, no tiene nada. Entonces, eso sí sería escalar. Otro ejemplo de vectorial, por ejemplo, la fuerza. Ahora, yo no sé si la fuerza es hacia la derecha o la fuerza es hacia la izquierda. ¿No? De repente me dicen, no, profe, es hacia arriba. Ah, ya. O sea, hay dirección. Entonces, ¿la fuerza qué representa? ¿Vectorial o escalar? ¿Qué dicen? Vectorial. Muy bien, vectorial. Ya, chicos, no se olviden. No se olviden. Ustedes son hábiles. Ya, no se vayan a asustar porque solamente les pido que presten atención en la clase y participen, porque de esa manera ustedes aprenden. Dice, en el movimiento circular uniforme, no se olviden que el MCU representa movimiento circular uniforme, ¿ya? En el movimiento circular uniforme, la rapidez tangencial cambia, falso, no cambia. No cambia. No cambia y es constante. Y es constante. Listo. Y es constante, no cambia. La siguiente. En el movimiento circular uniforme, la rapidez angular no cambia. A ver, ¿qué dice Luciana? Luciana, ¿me escuchas? Ya no participa, Luciana. Ay, profesor. A ver, ¿qué dices? La rapidez angular. Angular. ¿Cambia o no cambia? Sí cambia. A ver, ¿qué significa MCU? Movimiento Movimiento circular uniforme. Sí. Movimiento circular uniforme. 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 Profe, ¿qué significa uniforme? Y ahora se vengo repitiendo varias veces. Uniforme no es el uniforme que te pones para irte al colegio. No, ese no es. Uniforme significa lo mismo. Lo mismo. Es como, a ver, es como que si una señora vende en el mercado y todos los días gana 30 soles. Todos los días gana 30 soles. El lunes 30 soles. El martes 30 soles. El miércoles 30 soles. El jueves 30 soles. El viernes 30 soles. Entonces, ¿cómo se considera? Ganancia uniforme. Porque no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Ya? Uniforme significa que no cambia. No se olviden. Oye, ya que voy a irme a sus casas y lo voy a... Ahí. No cambia. Ahí está. No cambia. Ahora sí, nuevamente. A ver, Luciana. ¿La rapidez angular no cambia? ¿Es cierto o es falso? Cierto, no cambia. Ah, ahora sí, pues no. Ahora ya sabe, ya pues. Entonces es cierto, pues. Verdadero. No cambia. Ahí está. Ahí está, no cambia. Pónganle ahí, no cambia, ¿ya? Ahí copien eso. Voy a sus casas, a cada uno de ustedes, me voy a su casa y les voy a tomar un oral, así, a la voladita. Respetando el distanciamiento.
Listo, ahora sí, pasemos. Uy, la velocidad, hay un espacio, indica el número de revoluciones que gira un cuerpo respecto al tiempo. A ver, ¿qué sería? ¿Tangencial o angular? Porque dice gira. ¿Qué sería? ¿Angular o tangencial? Tangencial. Angular. 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 ¿No? Porque indica el número de revoluciones. Ya, pongan ahí, angular. El otro, la velocidad que es tangente a la trayectoria. Tangencial. Tangencial. ¿Ves? Tangencial. Es fácil. Tangencial. Ahí está. Tangencial. Seguimos. La rapidez angular nos indica hay un espacio de la velocidad angular. ¿Qué sería? La rapidez angular nos indica que ¿qué nos indica? Que nos indica... El sentido de la velocidad angular. Ya, chicos, vayan apuntando ahí. Perdón por no haber contestado anteriormente. Ya, no te preocupes. La computadora lo estoy arreglando un momento. Ya, no te preocupes. Seguimos, chicos. La A, hay un espacio, nos indica el valor de la velocidad tangencial. La rapidez, profe. Muy bien, la rapidez. También acá podría haber sido el valor también. También podría haber sido el valor, ¿ya? Pero déjame ahí, sentido está bien. El sentido de velocidad angular. Le digo esto, ¿por qué? Porque acá veo, dice, la rapidez nos indica el valor de la velocidad tangencial. También podría haber sido, la rapidez nos indica el sentido de la velocidad tangencial. Es lo mismo, ¿ya? A ver, la siguiente. En el movimiento circular uniforme, la velocidad angular no cambia ¿qué Su sería? valor ni su dirección. Ah, muy bien. Ahora ya están aprendiendo. No cambia su valor. Su valor. Ni su dirección. Ahora sí, no les digo yo, ustedes sí pueden. Ustedes son campeones en esto. Ahí está. En el movimiento circular uniforme, la velocidad tangencial no cambia su Rapidez lineal. Su rapidez. Su rapidez, ay, por favor, nunca me salió. Pero sí cambia su dirección. Pero sí su sentido. Puede cambiar. ¿Por qué les digo? Miren, vamos a suponer, el carrusel da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, el carrusel. Pero pongamos que ya termina su tiempo. ¿Qué ocurre cuando ya acabó su tiempo? ¿Qué ocurre con el carrusel? ¿Ah? ¿Qué ocurre cuando el señor del carrusel dice, ya acabaron los 5 minutos, así que voy a... ¿Qué va a hacer el señor? ¿Parar? Parar, pues. Y cuando para, cambia de sentido la velocidad tangencial. Cambia. ¿Ya, chicos? Que quede claro.
Solo ahí cambia el sentido. Pero mientras sigue ahí permanentemente dando vuelta, el sentido va a ser lo mismo. Relaciona. A ver, muchachos, ¿a dónde sería esto? La rapidez Radianes por angular. segundo. Con la B. Acá. Con la C. Y metro por segundo. Con la D. Con la D, profe. No, esta es aceleración. Ah, No es. ¿Ven? Pero no era es tangencial. No, pero es aceleración. Ah, Vean ya. bien, es aceleración. No era. ¿Ven, chicos? Cayeron. No se Pues, confíen. Estamos acá. Rapidez lineal. Lineal o tangencial es lo mismo. ¿Ya? La 1 es la C de casa y la 2 es de A de avión. Ya, apunten, apunten. Listo. Una persona está parada en una plataforma giratoria que gira a MCU. Si la persona se aleja del centro de rotación, ya. Miren, vamos a suponer que una persona está girando sobre un disco. Un disco. Vamos a suponer que la persona esté parada por acá. Entonces la persona cuando gira, va a girar así, ¿no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Así va a girar. Si la persona se aleja, entonces lo vamos a dibujar por acá. Si la persona se aleja, está más a la orilla, entonces el movimiento que va a realizar va a ser esta. Ahí está. Pregunta. Si la persona se aleja del centro de rotación, ¿la rapidez lineal aumenta o disminuye? no cambia, profe. no cambia. O creo que sí. A ver, ¿qué dicen? Aumenta. Aumenta. A ver, decídense. Miren, la fórmula es esta. Velocidad es igual al radio por la velocidad angular. A ver, analicen. A ver, chicos, a mí me gusta que analicen. Yo me caracterizo que todos mis alumnos logren analizar. Acá tenemos un radio R. Vamos a poner un valor que mida 1 metro. Y de acá, hasta la parte más lejana, tiene un radio de 4 metros. Le ponemos 4 metros. Ahí está, 4 metros. Si yo al R le pongo, lo reemplazo por 1, ¿cuánto tendría? B es igual a 1W. ¿Estamos? Si al R lo reemplazo por el 4, ¿qué tendría? Si a este le pongo 4, ¿qué tendría? 4W. 4W. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Quién es mayor? ¿El 4W o el 1W? El 4W. Este es el mayor. De doble. Entonces, llegamos a la conclusión que cuando el radio aumenta la velocidad, ¿se mantiene lo mismo o disminuye? Aumenta. Aumenta. Entonces, la velocidad lineal sería acá. Sería la B. Ahí está. ¿Y la rapidez angular? A ver, la rapidez angular, si le ponemos el radio, no pasa nada. ¿No? Si, por ejemplo, miren, si aquí le he puesto 1W, no pasa nada. ¿No? Pero si le pongo 4, si yo le pongo 4, miren, a ver, vamos a reemplazar. ¿Recuerdan? B es igual
a 4W y acá tengo B es igual a 1W. A ver, voy a despejar acá. W es igual a B entre 1. ¿Y cuánto vale acá? B entre 1 sale B. Este es el W. Aquí no pasa nada, ¿no? Pero miren acá. Si el 4 pasa a dividir, tenemos B sobre 4. W es igual a B sobre 4. Pregunta, ¿quién es mayor? ¿El B sobre 4 o el B? ¿Quién es mayor? El B4. ¿Este es el mayor? ¿Seguro? A ver, le ponemos un valor. ¿Qué pasaría si el B le pongo un valor 20? Le pongo 20. Acá también le pongo 20. ¿Cuánto tendría la velocidad angular? Acá 40. sería 20. 40. No, 20 pues. Si B vale 20, pues, la velocidad angular vale 20. Pero si acá le pongo 20, ¿cuánto valdría la velocidad angular? 5. 5, pues. Ahora la pregunta es, acá fue 20 y acá fue 5. Fue 20 cuando el radio aumentó. No, perdón, 20 cuando el radio fue 1. Y cuando el radio fue 4, fue 5. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que ha disminuido. Entonces la respuesta es la letra A. ¿Ya, chicos? Chicos, se nos va el Zoom. Nos vemos el lunes. El lunes terminamos. ¿Ya? Chao, profe. Chao. Cuídense. Chao, profe. Profesor, cuídate. Ya, Chao, gracias. profesor. Revisen los videos. Revisen los videos, chicos, ¿ya? Revisen. Sí. Chao, profesor.